El sentimiento negativo era ya tan extremo que ahí hay algunos que se han animado a jugarse los cuartos. Roberto Moro, Apta Negocios, muy buenas tardes. David López Arévalo, xtoxonyou.com, muy buenas tardes, David. Roberto. Buenas tardes. Bueno, Roberto, de momento ni capitulación, ni claudicación, ni traca final. De momento, que sepamos, eso no se ha visto. Y puede ser que no lo veamos tampoco. Puede ser, si aquí esto es bolsa y aquí cabe todo, ¿no? Pero es mucho más evidente que eso está aún lejos de producirse, que no ha habido ni siquiera síntomas en Europa. En Estados Unidos, a mi entender, no es que hayamos visto capitulación, pero sí niveles relativamente próximos. Ahora mismo la situación es bastante dispar entre Estados Unidos y Europa. Europa no ha perdido ningún nivel relevante. De hecho, si miramos el gráfico del IBEX, que es el que tenemos en pantalla, fíjese dónde están los mínimos de marzo en la zona de 7.300 puntos, 7.280, aunque en precios de cierre hablaríamos de la zona de 7.500 y pico, pero estamos muy lejos. Sin embargo, en los índices americanos, este es el gráfico que ven en pantalla, el del SP500, el nivel clave de medio plazo, que era la zona de los 4.130, estamos muy lejos de ese nivel y hemos estado más lejos, ¿no? De hecho, yo creo que lo único que estamos viviendo es un rebote y aún así no al último tramo, al último gran impulso bajista, sino solo al último subimpulso, donde durante 3 veces se formó resistencia en la zona de 4.300. Que esto implica que, por supuesto, hay margen para seguir rebotando, sin ninguna duda. Pero para mí, dentro de los índices americanos, aún debemos estar mucho más pendientes de soportes que de resistencias, simplemente por la contundencia del soporte de medio plazo que ya ha quedado roto, ¿no? Y hablamos de soportes de medio, no de corto, como venía sucediendo hasta ahora, a excepción de febrero o marzo de 2020, prácticamente cada vez que había una corrección era siempre interpretada como una buena ocasión de entrada. Yo en esta ocasión no las tendría todas conmigo, ¿no? Las caídas, David, del SP500 y el Nasdaq, que SP500 debe llevar un menos 20, ¿no? En el año, el Nasdaq alrededor, menos 30, son de las que hacen daño. ¿A dónde se puede ir todo esto, en tu opinión, David? SP500, Nasdaq. Pues la verdad, de momento no estoy buscando la bola de cristal, pero no conseguimos hallarla. La verdad que está bastante complicado. Vamos a ver el gráfico del SP500, igual que ha dicho mi compañero Roberto, pues se ve un rebote. Si hacemos un zoom aquí en la pantalla, vemos una especie de cabeza-hombro pequeñito y, bueno, pues llega el rebote a 4.130. Como ha dicho Roberto, 4.150. Se encuentra ya con directrices bajistas que vienen de abril y de marzo. Yo he puesto el zoom más amplio para ver cómo vamos desde prácticamente el COVID, la época de COVID. Y si aplicamos la teoría de las ondas de Elliott, que bueno, yo no soy un experto, pero bueno, puede haber cierto semejanza en algunos aspectos de impulsos. Vemos un primer impulso desde de los 2020, el COVID, un pequeño retroceso, una onda 3 amplísima, lo provocaría que esta onda 4, que es es una tendencia bajista, es una onda más compleja que la 2, vemos que se tiene que desarrollar más en el tiempo. Aquí he puesto un 4 que no sabemos cuándo va a llegar. Desde la onda 2 hemos visto que ha llegado al 38,20% de Fibonacci y ahí se ha parado. Pues una casualidad. Por abajo tenemos el 50 y por abajo, más abajo, el 61. No sabemos dónde se va a parar, rebote de corto plazo, posibilidad de que en cuanto llegue a 4.130, 4.150 haya un parón. Si lo supera, tenemos niveles de 4.300 que, bueno, ya habría roto esta directriz bajista y se acercaría a la siguiente. En el caso del Nasdaq está más parecido, con mayor bajada, lógicamente, y ha llegado al 50% del impulso 3 de la onda de Elliott desde los mínimos de 2020. Como vemos aquí, ha llegado al 50%, se ha parado y tiene los niveles en 13.000, una primera resistencia, y en 13.900. Hoy hablan varios miembros de la Reserva Federal, no sabemos lo que puede pasar. Yo creo que el rebote debería seguir unos días, pero veremos si ese rebote de gato muerto para volver a mínimos, que sería lo más probable, porque estamos en una tendencia bajista y mientras estemos en tendencia bajista el precio se tiene que girar. Ha hecho pequeña figura de vuelta y esperaremos un poco acontecimientos. De momento, prudencia. Si llega a niveles de resistencia, pues ya ponernos cortos con pequeño importe
Y de momento yo creo que para ir añadiendo cartera, aunque parezcan precios baratos, el desenlace de esta onda 3 ha sido amplísima en tiempo y en dinero y muy amplia. Entonces, pues bueno, podemos estar perfectamente 6 meses del año cayendo y luego ya veremos. Tengo la impresión de que las palabras o el discurso de los miembros de la FED que van a hablar a lo largo de este martes va a cambiar poco y que si deberíamos esperar algo sería incluso que pudiesen redoblar la presión sobre la inflación. Pero bueno, ya veremos. Tampoco vamos a adelantar acontecimientos porque basta que digas una cosa para que suceda exactamente la contraria, y más cuando uno no tiene información. Meta, Roberto, Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Netflix, Nvidia, tampoco sabemos hasta dónde pueden caer. ¿Cómo las ves? Sí, pero a ver, de la misma, ahora mismo estaba comentando mi compañero David, estaba comentando el Nasdaq 100, ¿no? Y aquí vemos también, bueno, es que es el mismo gráfico, como no puede ser de otra manera, ¿no? Y hace ya tiempo que se perdieron los niveles de soporte, era la zona de los 13.000. Esta zona de los 13.000 era clave, no solamente para el Nasdaq, sino evidentemente para los grandes impulsores dentro del Nasdaq, de los que hemos denominado FANG, a los que habría que añadir algunos otros y demás, ¿no? Pero hasta hace pocos días había dos que aún seguían permaneciendo por encima de este nivel coherente con el Nasdaq en la zona de 13.000, que eran Apple y Tesla. Apple ya lo ha perdido hace unas cuantas jornadas, por no hablar, por supuesto, de que el aspecto técnico que presentan algunos títulos como Alphabet, Amazon, Meta Platforms, Netflix, Nvidia, ASML Holding, en fin, todos ellos están muy por debajo de los mínimos que hemos visto en el caso del Nasdaq 100, es decir, se han desplazado mucho más por la parte de abajo de lo que lo ha hecho el propio Nasdaq con respecto a estos 13.000 puntos, pero por si había alguna duda en cuanto a algún título divergente, ya no queda ninguno. El único que quedaba era Apple, hace ya unas cuantas jornadas que perdió ese nivel, y el que sigue manteniendo un cierto buen tono es Tesla. Aquí lo vemos en el gráfico, pero ojo, porque es verdad que está aguantando la zona de 700, que fueron los mínimos del mes de marzo, sí, concretamente, no, de finales de febrero, ahí lo tenemos, pero en precios de cierre ya está por debajo de ese nivel y ya lleva 3-4 jornadas de permanencia en precios de cierre por debajo de ese nivel. Con lo cual podemos decir que ya no hay ningún título divergente y que evidentemente todo va a responder siempre a cuestiones macroeconómicas, y la percepción que ahora mismo está haciendo el inversor de las cuentas que se están presentando de momento no son en absoluto satisfactorias, más allá del cuadro económico que tenemos encima de la mesa desde hace tiempo y las decisiones que con tanto cariño va tomando la Reserva Federal, ¿no? Y que esperemos que en algún momento tengan su traslado a Europa. Por lo tanto, nada que desentone dentro de ese aspecto bajista que ahora mismo, a mi entender, tienen el conjunto de los índices americanos. Un momento, tendrá que aflojar la presión también la Reserva Federal. Roberto Moro, Apta Negocios, David López Arévalo, stocksonyou.com. Ha sido un placer como siempre. Muchísimas gracias por vuestra intervención hoy en Negocios Televisión y un fuerte abrazo. Hasta la próxima. Adiós. A ustedes. Gracias. 12:57, enseguida actualizamos la información de este martes 17 de mayo. Madre mía, cómo corre el tiempo. Actualizamos información y nos despedimos hasta mañana, hasta las 12 del mediodía aquí en Ponte en Acción. Que seáis libres y felices. Adiós.